Hay dos nacimientos del sujeto. Cuando nace es un pedazo de carne. Y el segundo nacimiento se produce justamente cuando hay un investimiento del lenguaje. Ahí cuando aparece este acto de ser nombrado, de ser investido por el deseo del otro, allí nace el sujeto. A Javier le importaba la gente, era un tipo muy solidario. Desde algo tan chiquito como ayudar a los viejos a cruzar la calle, hasta sumarse con su guitarra a recitales a beneficio. Incluso participaba en piquetes y protestas, porque Mesina siempre se sumaba a cualquier movida que tuviera un fin social. También otras personas me han enseñado desde que comencé a tocar al sueño punk rock en el año 2006. De la mano de nuevas amistades y lecturas, el dios punk vivía con mucha coherencia una radicalización hacia el anarquismo. Ahí surgió su espíritu antisistema y se fue convirtiendo en una persona cada vez más difícil de manejar. Ya no podían hacerlo ni su padre ni su madre, y paralelamente, la paranoia comenzó a estar fuera de control. Aunque haya personas que me manden a seguir. Desde junio de 2016 la banda Sueños Punk Rock tuvo que bajar el ritmo por varios ataques En los fanzines publicó que algunos de los integrantes de la banda recibieron amenazas y agresiones virtuales. cuando se vendían materiales en algunos parques y cuando los integrantes salían de sus domicilios. Por eso anunciaba que se retiraban definitivamente de las redes y a partir de ahí solo se manejarían por encuentros cara a cara. La banda se maneja en vivo y en directo para que cualquier persona pueda acceder a la misma sin ningún tipo de engaño. Su papá estaba a favor de que se me dedicara, pero no vivía con él. Su madre, en cambio, quizás más desgastada por tenerlo en casa, ya no lo perseguía para que tome las pastillas. Javier entraba y salía del tratamiento a su voluntad. Un tiempo después, Dios Punk consiguió que 2 amigos firmaran el consentimiento para dejar la medicación y empezó a adentrarse en los remedios naturistas, muchas veces cuestionados para este tipo de cuadros. Con esta interrupción, su psiquis comenzó a dañarse. Llega un momento en que la persona que padece estos cuadros, por el efecto de la medicación, empieza a sentirse mejor y hasta está en condiciones de poder retomar, digamos, ciertas rutinas que le permitan estar un poco más tranquilo, más acomodado. ¿Y qué suelen hacer ante ese pseudo bienestar? Dejar la medicación. Al poco tiempo de dejar la medicación, obviamente vuelven a aparecer las alucinaciones. Más allá de que hubo momentos en los que Javier aceptó un tratamiento, lo hacía de manera intermitente. Lo importante en este tipo de casos es sostener una continuidad, y eso se hacía cada vez más difícil. Retorna como con mayor virulencia, con mayor pregnancia. Esto va complejizando el cuadro y generando un deterioro cada vez mayor. En un sentido cognitivo, en la pérdida de autonomía, en la pérdida de funciones, ¿no?, que te permiten, digamos, funcionar socialmente, en la organización de tu vida cotidiana, en el vínculo con los otros. El paciente, digamos, empieza a aislarse cada vez más. Carta de Dios Punk, entre paréntesis Javier. En una carta que subió a YouTube, Javier hace alusión a problemas con su padre desde que empezó a tocar punk rock, que según él consideraba una degeneración peligrosa y relacionada con la muerte. El freno que esta vez quiero intentar es mudándome sin dar dirección para cortar un poco más la relación familiar de sangre hasta que se agoten todas las chances que se pueda dar otra batalla por no respetar la decisión de cada uno. En los últimos años, le contó a sus amigos que el padre lo había mandado a matar. Javi decía que lo había atropellado una bicicleta en la puerta de su casa, justo después de haber discutido por teléfono con él. Saliendo de nuestro domicilio, viste, nos atacaron, por llamando por teléfono, tuvimos de todo. Dentro de su paranoia, fabulaba cosas que le dieran entidad de ese enfrentamiento con su padre, quizás por ser una figura de autoridad. Salgo y yo no miré, viste la ciclovía, cuando salgo me agarra un ciclista que venía todo pedo, chocó, me tumbó al medio de la calle. Había sido Alfredo el que sufrió el choque, pero algo de eso quedó girando en la cabeza de Javier y luego formó parte del delirio. Él se habrá quedado con eso de la bicicleta y ahí no me cuenta por teléfono de lo bien querido matar en bicicleta. Entonces, ¿cómo, Javier? Entonces yo llego con el auto. ¿Qué tuviste que ver con el sistema ese? Sí, desde el día que a mí me dijo que el padre lo quería hacer matar. Sí. Yo ahí primero me quedé, viste, porque también te atrapa en su realidad y vos decís, ay no, Javi, tu papá te quiere matar.
hagamos algo. Después llegaba a mi casa y le contaba a mi hija, che, me contó que, dice, no, el papá siempre lo quiere cuidar, me decía mi mamá. Siempre lo quieren cuidar, no va a hacer eso nunca. Con su convencimiento, Javier envolvía a la gente en su delirio. El psicótico no miente, sino que cree tener la certeza sobre lo que dice. Y eso puede ser muy persuasivo para los que lo rodean. El delirio siempre se apoya en un rasgo de la realidad. Hay en el delirio un punto de verosimilitud. A todos nos pasa, aún quienes trabajamos desde hace muchos años en esto, decimos, che, ¿no será verdad? Un día me dijo, yo quiero que me prepare una carta de documento. ¿Para qué? Para mandarle a 50 personas, y una sobó. Y yo le tenía que preparar la carta de documento para que se la mandara a mí. Ahora uno se ríe, ¿viste? Pero en ese momento yo no. Él ya tenía una persecución bastante importante. No existe una sola explicación para la psicosis. Las posibles causas son señaladas desde muchos lugares con distintos orígenes. La raíz o rasgo determinante de cada caso es muchas veces imposible de encontrar, y en otros cuadros se lo encuentra solo cuando ya pasó demasiado tiempo. Ciertos comunicólogos hablaban de que lo que generaba la locura era la teoría del doble mensaje. Otros, los biólogos, hablan de la teoría de los neurotransmisores. La psicosis en Freud habla de la no estructuración del yo. Bueno, después habla Lacan de la forclusión, de la falla en el nombre del padre y toda esta cuestión. ¿Cuál es la verdad de todo esto? No hay una verdad única. A medida que pasaba el tiempo, Javier estaba cada vez más aislado. La calle y las personas lo rechazaban, los amigos y relaciones eran cada vez más fugaces y pasaba más y más tiempo incomunicado. Su situación económica era muy precaria y tenía pocas posibilidades de tocar y de vender sus productos en distintos lugares. Un día Javi vino a mi casa con una caja de madera llena de cosas y me dijo, bueno, que necesitaba venderlas, si sabía de alguien, que se quería mudar, que quería juntar plata para irse un poco más lejos. Así que bueno, yo le dije sí, que le iba a ayudar y bueno, él a cambio me dejó sus estrellitas ninjas. Sus amigos empezaban a notar algunas conductas desesperadas. Después de mucho tiempo nos encontramos en la estación de servicio 27 y está la plaza ahí, 27 Maipú, y hablamos de la guitarra, me explicó que bueno, que por tema económico la guitarra no me la podía devolver. Poco a poco comenzó a estar abandonado, rotoso, y ya no usaba desodorante porque decía que contaminaba. Tenía un pensamiento algo extremo y ya estaba inestable mentalmente. Se convirtió en una persona muy solitaria que estaba todo el tiempo en la calle, caminando y dando vueltas. Él siempre tenía algo de paranoia con los punks. Con los punks extremos. Los de cresta, él me decía los de campera de cuero, que no lo querían, que le querían pegar, que si se enteraban donde él tocaba lo iban a ir a buscar. Desestabilizado, brotado y sin vínculo con ningún tratamiento, la paranoia estaba en su peor nivel. Javier estaba girando sin control en el círculo de su delirio. Pero si la situación parecía que ya estaba complicada, todavía faltaba lo peor. A mí lo que más me llamó la atención, me acuerdo en ese momento, era la expresión de él, como que estaba todo el tiempo mirando para los costados, como que estaba alucinando que había alguien al que lo estaba mirando. Quiero decirte que estoy muy triste, estoy pensando todo el tiempo que la muerte me persigue, es que vivo el día, no veo el mañana, no encuentro el sentido de estar vivo aquí, es que me voy de aquí, me siento solo y sin abrigo, hoy tengo frío. La segunda muerte del dios punk es una creación de Nicolás Maggi con producción de R Podcast y Posta. La dirección artística es de Martín Parodi y la edición y producción sonora de Juan Ignacio Izar. Santiago Sietecase hizo la música original y el diseño gráfico es de Yemina Paz Menis. Producción ejecutiva por Posta, Luciano Banchero. Estrategia y desarrollo comercial, Federico Rusconi. Grabado en los estudios del Laboratorio Sonoro de la UNR.